saludo cordial a quienes nos escuchan en esta nueva conexión feminista de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. En este podcast abordaremos el tema Mecanismos Internacionales de Protección de los Derechos de las Mujeres. Me ha tocado en suerte dialogar en esta ocasión con dos muy queridas compañeras y amigas. Presento en primer lugar a Gloria Camacho Zambrano, presidenta de la MESEGBI, Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, Belén do Pará. Ella es académica, investigadora y activista feminista que ha dedicado su carrera a la investigación de las diversas formas de violencia contra las mujeres. Desde el año 2020 colabora en la Fundación Aldea como coordinadora de proyectos. El 9 de junio de 1994, en la ciudad de Belén do Pará, la Organización de Estados Americanos, OEA, adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belén do Pará, y en ella se definió a la violencia contra las mujeres como una grave violación de los derechos humanos. Se estableció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Además, se propuso por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra las mujeres en su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Querida Gloria, te pregunto qué es la MESEGBI y qué alcance han tenido los postulados de la Convención Belén do Pará en la lucha contra las violencias hacia las mujeres en los países signatarios y especialmente en nuestro Ecuador. Con todo gusto te contesto, Paquita, pero antes de hablar del MESEBI, hablemos un poquito de la Convención de Belén do Pará. Esta convención fue promulgada en 1994, por tanto, en este año estamos cumpliendo 30 años de vigencia de la Convención contra la Violencia a las Mujeres. Debo decir que es el primer tratado internacional del mundo que consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto marcó un hito. Muy posteriormente tomaron como referencia a la convención varios estados y, por ejemplo, se hizo la declaración de Estambul años después y después también en el África, y esto ha sido reconocido. Entonces se trata de un hito muy importante en la lucha contra la violencia de las mujeres. Esta convención establece obligaciones positivas de los estados parte para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esto también fue muy importante porque ya no se reduce a la persecución penal el tema de la violencia, sino también la obligación de cada país suscriptor de desarrollar acciones de prevención y para la erradicación de la violencia contra las mujeres. 10 años más tarde, en 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas crea el mecanismo de seguimiento a la Convención de Belén do Pará. Este mecanismo, digamos, ¿en qué consiste? Se trata de una metodología de evaluación multilateral, sistemática y permanente. Su tarea es monitorear, dar seguimiento y asegurar que los estados cumplan con las obligaciones derivadas de la Convención de Belén do Pará. Actualmente, la convención y el MESEBI está integrada por 32 estados partes de la región
latinoamericana y del Caribe, ¿no? ¿Cómo funciona este mecanismo? Pues es un foro de intercambio y cooperación técnica entre los estados partes y el comité de expertas con la participación de la sociedad civil. En su estructura, la convención tiene, digamos, el mecanismo de seguimiento o la Convención de Belén do Pará tiene, por un lado, la conferencia de los estados partes con las delegadas de cada uno de los países, funcionarias estatales o las autoridades de los mecanismos nacionales por los derechos de las mujeres o en defensa del derecho a una vida libre de violencia. Y por otro lado está el comité de expertas, el cual lo conformamos con una delegada de la sociedad civil, con una representante, con una experta independiente que va a participar en este proceso de seguimiento al cumplimiento de elaboración de recomendaciones, digamos así, llamados a los países a corregir actuaciones contrarias con los mandatos de la Convención de Belén do Pará, como también para dar apoyo técnico o felicitar los avances que se han logrado, ¿no? Entonces, el MECSEBI lo que hace en síntesis, digamos, como ya dije, es dar seguimiento a los compromisos asumidos por los estados partes de la Convención y analizar en qué forma están siendo o en qué medida están siendo estos puestos en marcha, asumidos y trabajados en cada uno de los países, ¿no? Por otro lado, nosotras buscamos promover la implementación de la Convención y contribuir al logro de los objetivos de esta convención. Lo que buscamos, pues, es ir avanzando hacia un mundo y una vida en donde las mujeres podamos vivir sin temores, sin miedo de ser víctimas de violencia, donde nuestros derechos, que implica el derecho a una vida sin violencia, es decir, el derecho a nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, todos esos se concreten en la vida cotidiana y las mujeres podamos vivir en condiciones de dignidad humana, ¿no? Y por otro lado, también el MECEBI busca establecer un sistema de cooperación técnica entre los estados parte a través del intercambio de información, de experiencias y de buenas prácticas como un medio de alcanzar objetivos vinculados a la convención. En este sentido, hay países que han ido sentando precedentes en los tipos de legislaciones y ahí tal vez me entro a la segunda parte de la pregunta, ¿no es cierto?, donde dice qué alcance han tenido los postulados de la Convención de Belén do Pará. De hecho, uno de los primeros efectos, digamos, fue la promulgación de leyes, ¿no? De legislación sobre este tema que hasta entonces se consideraba un asunto de la vida privada. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador se suscribe la convención y suscribe el Ecuador la convención en 1994 y al año siguiente se promulga la primera ley contra la violencia a la mujer y la familia, como se denominó, la ley 103. Y entre los aportes creo yo, sumamente importantes, es que contiene, digamos, disposiciones y plantea una ruptura digamos, de esa tradicional división de lo público y lo privado. Y dice, no, los derechos humanos no solo se ejercen en el espacio público, en el espacio político, en el escenario o en la arena pública, ¿no es cierto?, sino que los derechos humanos también tienen que respetarse al interior de los hogares, de las relaciones interpersonales, de los espacios laborales, en los lugares de estudio, en los servicios de salud, de educación, etcétera. Es decir, digamos,
amplía la concepción de la violencia contra la mujer en todos los niveles. Por otro lado, la Convención tiene la obligación o plantea la obligación a los estados de que ellos tienen que vigilar, que garantizar el cumplimiento de estos derechos y que las omisiones de su parte también constituyen una violencia estatal, una violencia institucional que tampoco se puede permitir, ¿no? Entonces, esos han sido como los primeros efectos de esta convención. Posteriormente, creo, y ahí también debo decir, la convención plantea la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, antes se hacía cada 3 años, ahora cada 4 años, se cuenta con un sistema de indicadores de seguimientos que se envía a los países, que se capacita al personal, ¿no es cierto?, de los mecanismos de la mujer o mecanismos de los derechos de las mujeres, en fin, o consejos de igualdad o cualquier denominación que tengan, ¿no es cierto?, en cada país para que puedan responder a este sistema de indicadores donde se pregunta en torno a las acciones, en torno al cumplimiento, ¿no es cierto?, de indicadores jurídicos, de indicadores en términos de políticas públicas, de indicadores de acciones desarrolladas de acuerdo con la Convención de Belén do Pará. Estos informes son analizados, ¿no es cierto?, al interno por el comité de expertas. Cada experta tiene a su cargo, ¿no es cierto?, el seguimiento de un país y hace el análisis, el estudio, y nunca puede la experta de su país, por ejemplo, yo nunca voy a hacer el análisis del Ecuador, sino va a ser otra experta, y después se establecen grupos de trabajo por subregiones, ¿no es cierto?, y se analizan estas respuestas de los estados para posteriormente hacer observaciones, hacer recomendaciones. Los estados tienen la posibilidad de responder, de ampliar la información, de comprometerse o hacer correctivos en caso de que fuera el caso. Y a partir de ello se hace lo que nosotros llamamos los informes regionales, ¿no es cierto?, donde se va viendo el avance de la región, pero también de cada uno de los países, y esto es un mecanismo, ¿no es cierto?, que de alguna manera convoca a que los distintos países, los distintos gobiernos, ¿no es cierto?, cumplan con sus obligaciones, digamos, que han adquirido al suscribir esta convención. Por otro lado, digamos, con el transcurso del tiempo, en digamos, el mecanismo de seguimiento hace una serie de acciones que también han impactado positivamente en muchas ocasiones en los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los últimos años hemos trabajado fuertemente en lo que es lo que nosotros denominamos los informes temáticos, que son una suerte de diagnóstico de la situación de las distintas expresiones de violencia y sobre todo de las expresiones o las nuevas expresiones de violencia que van surgiendo con los cambios en la sociedad, en el contexto nacional, etcétera. Entonces, por ejemplo, y también hemos hecho un esfuerzo de poner en práctica el artículo 9 de la Convención, que señala la necesidad de ver las múltiples intersecciones entre distintas condiciones que generan situaciones de mayor vulnerabilidad de las mujeres. Entonces, por ejemplo, se ha hecho informes temáticos sobre la situación específica de las mujeres con discapacidad, ¿no es cierto?, que viven generalmente una doble o triple discriminación o que sufren tipos de violencia específicos por su condición de tales, ¿no? Por ejemplo,
Muchas de ellas han denunciado que son por sus familias sometidas a procesos de esterilización para evitar el riesgo de un embarazo en caso sea consensuado o sea porque suelen ser mayormente víctimas de violencia sexual. Y entonces, frente a esto, es que nosotras formulamos recomendaciones que son publicadas, se hacen declaraciones y en algunos casos también se ha hecho lo que nosotras denominamos leyes modelos regionales. Por ejemplo, una ley modelo regional sobre el femicidio que se hizo, ¿no? O feminicidio. Esta ley nosotras hemos evaluado que sirvió como un referente importante para que el movimiento mujeres o feminista, la sociedad civil, plantee y exija a sus estados que se reconozca el femicidio como un delito específico distinto de cualquier homicidio. Y eso, por ejemplo, también se logró que ocurra en el Ecuador en el año 2014, unos años después de que se emitió esta declaración. Otra ley que se formuló, por ejemplo, es la ley que acontece en el ámbito político, la que sufren las mujeres o lo que se denomina la violencia política, que tampoco era muy conocida ni se encontraba detallada o legislada, pues como todos sabemos, la participación de las mujeres en la política siempre, históricamente, fue mínima o muy reducida. Y es en los últimos años o en las últimas, no sé, máximo será 2 décadas en algunos casos, en otras mucho menos, ¿no es cierto? Donde las mujeres empezamos a incursionar más en la política, donde se cuenta con leyes de paridad, etcétera, y adquirimos protagonismo, pero eso también ha conllevado el que haya cada día más violencia política contra las mujeres, desacreditándolas por ser mujeres, digamos, y descalificando su actuación, investigando su vida privada, cuestionando su vida, digamos, privada también, familiar, etcétera. Y todo eso, digamos, han sido aportes se ha hecho desde la convención y que han sido recogidos en muchos de los países. En el caso del Ecuador, por ejemplo, en la ley integral de 2018, que también vale decir, va avanzando en este proceso, digamos, el Ecuador, de la ley de 1994 que estaba centrada en la sanción, se avanza a una ley de segunda generación donde se incorporan los distintos mandatos de la convención, como es el trabajo o la obligación de trabajar en la prevención, ¿no es cierto?, de trabajar, de tener mecanismos de protección, de atención, de contar con servicios. O sea, en ese sentido, la ley ecuatoriana del 2018, incluso en su nombre, ¿no es cierto?, se llama Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Y se enfatiza que es un tema de género. Entonces, nosotras creemos que estos han sido aportes que han servido de referencia. Acabamos esta semana, a propósito del Día de la Mujer Afrodescendiente de América Latina y el Caribe, de presentar la recomendación general número 5 sobre la violencia específica que viven las mujeres afrodescendientes por su historia, por su condición de tales, por todo el bagaje de discriminación, de racismo, y donde se combinan, ¿no?, su condición étnica, cultural, racial, etcétera, para convertirlas en las principales víctimas, al menos de la violencia sexual, tal como las encuestas nacionales de violencia en el Ecuador lo han mostrado. Entonces, digamos, podríamos hablar de un sinnúmero de interacciones, ¿no es cierto?, entre el trabajo de la Convención de Belén do Pará, entre este mandato que es interamericano y en el que participan 32 estados, ¿no es cierto?, para que se vaya avanzando
Y en ese sentido también desde el MECSEBI, desde el Comité de Expertas, digamos, se ha logrado avanzar, se ha logrado incidir, se ha logrado hacer intercambio de informaciones, de trabajos conjuntos para enfrentar las múltiples formas de violencia que todavía persisten y que aumentan en la sociedad. En este momento se está trabajando, por ejemplo, ya se avanzó en un primer informe temático sobre la violencia que viven las mujeres migrantes o refugiadas, sea en tránsito, sea en el país de origen, en tránsito o en destino, y que es también un tema que ha cobrado relevancia en las 2 últimas décadas, donde las mujeres se han sumado masivamente a las corrientes migratorias internacionales y eso las expone a otras violencias como el riesgo de ser víctimas de trata, de explotación sexual, de sufrir violencia sexual, etcétera. Entonces estamos como tratando de actualizar día a día, de dar insumos, digamos así, para que las organizaciones de mujeres, las organizaciones defensoras de derechos humanos o los mecanismos estatales tengan herramientas, tengan instrumentos, tengan información que ayuden a tomar medidas al interno de cada país. Y tal vez comentar que se ha planteado y se ha empezado a trabajar, esto es muy reciente, todo el tema de la violencia contra las mujeres en los contextos del crimen organizado o de la delincuencia organizada, tal como estamos viviendo en nuestro país, donde se han incrementado enormemente los femicidios, el uso de armas, donde las mujeres están convertidas en botín de guerra, digamos. Entonces, en ese, digamos, nuestras propuestas, la difusión del trabajo que se hace, de todos estos instrumentos que se producen, buscan estar actualizados, responder a los problemas de la sociedad. Este año justamente ya vamos a discutir, el año pasado se presentó el informe temático también de otra forma de violencia que es nueva y es toda la que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Que tiene unas particularidades eh, muy llamativas, digamos así, por el carácter del tipo de violencia, ¿no? Es una violencia que persiste en el tiempo, que no dura lo que dure el hecho violento, ¿no? Que, digamos, que es una violencia en la que nos cuesta interpelar al Estado, que es al que siempre hemos interpelado, porque son las plataformas internacionales, porque es difícil el acceso a la justicia, porque muchas veces los responsables son anónimos, los perpetradores, en fin, estamos todo el tiempo trabajando en ver cómo enfrentar, cómo prevenir, cómo generar instrumentos, recomendaciones, etcétera, para evitar que las mujeres sigan viviendo todas estas violencias y sobre todo para prevenirla, ¿no? Entonces, no sé si es mucha información muy amplia, pero es por ahí donde hemos trabajado. Tal vez decir un punto más, y es que también eventualmente el comité de expertas emite comunicados o pronunciamientos públicos en casos muy específicos, relevantes, ¿no? Por ejemplo, de no respeto a la justicia, de no cumplimiento de los derechos y, digamos, y recuerda los mandatos que se tiene. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, se conoció, estoy diciendo uno de los casos, la acusación de, o la violencia política que vivió una asambleísta, Nidia Vélez, una ex asambleísta, y también ex concejala, y entonces sufrió distintos tipos de violencia política. Entonces, desde el mecanismo nos dirigimos a las autoridades, digamos, eh,
del sistema jurídico nacional, diciendo que estaremos vigilando, que se asegure el debido proceso, que, que se cumpla tales disposiciones, se les recuerda que hay estas obligaciones y ese tipo de acciones también nos sirven para poder, digamos, acompañar casos emblemáticos como el de María uh, Belén, que fue víctima de femicidio, etcétera. Entonces, yo creo que ha sido una contribución para la región, es una contribución para el Ecuador, y un punto que va más allá de lo que hace el MECSEBI es que el movimiento Mujeres, las defensoras de derechos humanos, las organizaciones que acompañan a las víctimas, etcétera, cuentan con una herramienta jurídica que está por sobre la legislación nacional y que ésta se tiene que respetar. Y en ese sentido es muy importante este esfuerzo de dar a conocer la convención, de difundir sus mandatos, su alcance y de que ésta sea utilizada. Y hay casos en el Ecuador en que ha habido en el sistema de justicia de abogadas que han utilizado este instrumento para garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida de violencia, su acceso a la justicia y ahora también para exigir, como estamos haciendo, como se hace en la última ley que se acaba de promulgar sobre la reparación para los hijos e hijas de víctimas de violencia, de femicidio, perdón. En ese sentido, creo que debo felicitar a la Coalición Nacional de Mujeres el esfuerzo que se está haciendo para dar a conocer, para que las mujeres, las organizaciones cada día nos apropiemos más de estas herramientas que nos sirven para hacer seguimiento a la actuación del Estado, pero exigir su cumplimiento, pero también para exigir el cumplimiento de los derechos de las mujeres. También es muy importante que la sociedad civil, las mujeres organizadas, se apropien de este instrumento y realicen lo que se denominan los informes sombra. Hay un informe que da el Estado oficial, pero es muy importante cuando desde la sociedad civil, desde los movimientos feministas, desde una perspectiva de género, desde las mujeres defensoras de derechos humanos, se hace un informe, digamos, sombra paralelo, donde se contesta a los mismos indicadores y se da probablemente una visión más crítica o más analítica o se amplían la información. Eso es fundamental. Hasta el día de hoy, desde el Ecuador, no se ha podido hacer o no ha sido posible, ¿no es cierto?, presentar estos informes sombra, pero creo que es un nuevo reto que tenemos que asumir y que ayudaría mucho para que el MECSEBI pueda tener una visión más integral de lo que ocurre en el Ecuador y poder hacer más recomendaciones y observaciones al Estado que contribuyan a su plena aplicación. Nuestra siguiente invitada es nuestra queridísima Valesca Pareja Díaz. Ella es abogada y consultora en derechos humanos, género, técnica legislativa e incidencia internacional. Ha trabajado en el sector público como asesora constituyente, ministerial y parlamentaria. Además, ha sido profesora universitaria y consultora para organismos internacionales. Desde el 2013, su labor la ha dedicado a brindar asesoramiento a organizaciones no gubernamentales en sus esfuerzos de incidencia. Desde el año 2016 continuó este trabajo, pero ante los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Lo hace hasta la fecha. Participó en la construcción y aprobación de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar toda forma de violencias contra las mujeres del 2018 y apoya a familiares de víctimas de femicidio
y la Ley Orgánica de Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género, es uno de sus últimos logros. Ecuador es parte de los 27 convenios internacionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que incluyen 9 convenciones y sus respectivos protocolos, 4 enmiendas de artículos y 5 tratados. Respecto a las obligaciones internacionales del Estado relacionadas con la situación de los derechos de las mujeres, ¿en qué medida estos países que han adoptado las convenciones, las han firmado y las han ratificado, han implementado sus observaciones y cuestionamientos en las políticas públicas, en los presupuestos y demás, para prevenir y erradicar las violencias que vivimos las mujeres y sus consecuencias? Los estados están obligados a realizar periódicamente los estados de cumplimiento, los informes de cumplimiento, pero casi siempre estos informes no reflejan la realidad. ¿Qué hacer desde la sociedad civil?, nos preguntamos. Y esta pregunta la trasladamos a nuestra querida Valesca para que ella, con su experiencia y su experticia en los organismos internacionales, nos diga qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para conseguir que el Estado cumpla con los postulados que firmó frente a Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Paquita. Para mí es un honor, es un gusto estar siempre cerca de todas las iniciativas de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Agradezco por este espacio. Y claro, con respecto a la pregunta, al comentario, al contexto que acaban de dar, sí, sin duda, el Sistema Universal de Naciones Unidas es un sistema al que no podemos descuidar. Los derechos humanos están en peligro en todo el mundo, incluido nuestro país, y la sociedad civil, yo diría que hace las cosas bastante bien. Debemos de estar orgullosas de nuestro trabajo, orgullosas de que con escasos recursos logramos mucho. En Naciones Unidas no es la excepción. Los diferentes comités, que son justamente aquellos órganos que monitorean el cumplimiento de los tratados y de los convenios que tú muy bien has mencionado, ratificados por el Estado ecuatoriano, ratificados por varios países a nivel mundial, casi en su totalidad, son los órganos que están llamados a interpretar, a hacer valer, a recordar a los estados cómo tienen que cumplir dichas convenciones y dichos tratados. No es fácil lograr ese cumplimiento. Los estados ponen toda una cantidad de excusas, por así decirlo, que generalmente tienen que ver con falta de presupuesto. Y esto también nos preocupa muchísimo porque creemos que no es necesariamente que va por ahí, sino que no hay voluntad política por parte de los diferentes gobiernos de distintos tintes, de distintas ideologías, de diferentes banderas políticas. Ahí es cuando el Sistema Universal de Naciones Unidas cobra importancia, cuando los diferentes estados, en este caso el Estado ecuatoriano, se dirige a Ginebra, participa de las evaluaciones que se dan cada 5, 6, 7 años, inclusive ahora por pandemia un poco más porque estuvieron represados muchos países, y se acercan a Ginebra con nutridas delegaciones. Sabemos que Ginebra es una de las ciudades más caras del mundo, si no se diga está en las top 3. Y eso es sin duda una inversión importantísima para el Estado ecuatoriano, pero quiere decir que cree en el sistema, que está dispuesto a hacer lo que se le indica en estas observaciones, que si bien tienen nombre de recomendaciones, no nos dejemos llevar ni nos dejemos engañar por ese lenguaje. Las recomendaciones son obligatorias porque son justamente la interpretación de la aplicación de un tratado internacional ratificado y depositado por el Ecuador. La sociedad civil ha hecho grandes esfuerzos, como comentábamos inicialmente. Trata en su mayoría de enviar informes que se conocen como informes sombra, y estos informes sombra, que vienen a ser informes alternativos a la información que el Estado manda a Ginebra, pues justamente lo que hace es dar información que de alguna manera contraste o no, de ser el caso, con aquella información que manda el Estado.
Las organizaciones de sociedad civil son las que manejan la información a nivel del terreno, son las que trabajan día a día estos temas, son las que vienen a cumplir y a suplir los vacíos y las obligaciones de los estados y conocen muy bien y de primera mano la situación de las víctimas y sobrevivientes. De ahí que es una vital necesidad estar presente en estos espacios para que podamos brindar información de lo que está sucediendo en el terreno. No es fácil. Las organizaciones de sociedad civil necesitan varios meses de preparación para realizar informes, necesitan traducir estos informes a los idiomas de la ONU, a inglés por lo menos, pero también al francés y si se puede en algún otro idioma es bienvenido. Pero sin duda la falta de recursos hace que se limite esta entrega y que se dé generalmente en inglés y en español. Cuando ya se buscan y se logran tener algún tipo de recursos para viajar a Ginebra, lo ideal es hacerlo porque el Sistema Universal de Naciones Unidas, en este caso los diferentes comités que monitorean todas estas convenciones que Paquita nos ha nombrado, estos comités invitan a la sociedad civil de alguna forma o de otra para que participemos, para que estemos ahí, para que en unas reuniones privadas podamos contarles lo que está sucediendo. También hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay riesgos de que dentro de estas reuniones de sociedad civil puede haber organizaciones que están más o menos alineadas con los gobiernos de turno. Eso también hay que tomarlo en consideración. Pero no quiere decir que sea un espacio al que no debemos participar. Es caro viajar a Ginebra, sin duda, es costoso estar ahí unos cuantos días, porque ya si, como decimos acá, si saltamos el charco, si nos vamos hasta Europa, hasta Suiza, pues vale la pena hacer una campaña un poco más extensa y no solo participar de la evaluación exclusiva de un comité, sino también tratar de conversar con misiones diplomáticas, con relatores y relatoras especiales y sus equipos, con ONGs internacionales que estén basadas en Ginebra, que no en vano se llama la capital de los derechos humanos. Y eso sin duda implica que las organizaciones a nivel local podamos también de alguna manera dar más información y que todos estos mecanismos que están trabajando para la realización y para el ejercicio real y pleno de los derechos humanos pues puedan también estar informados de lo que pasa en el país. Yo creo que sociedad civil al día de hoy muchas veces estamos con una suerte de desesperanza, ¿no? La falta de recursos, la falta de voluntad política, el trabajo de años, de décadas sobre quizás el mismo tema, también a veces nos desmoraliza. Pero creo que basta que estemos cerca de una familia, de una niña, de un niño, de una mujer que de alguna manera pide soporte, acompañamiento, contención, y que vemos que de alguna manera se le puede dar, así sea una pizca de cualquiera de estas tres cosas, ya una recobra las fuerzas y tiene ganas de seguir. Sin duda, también los mecanismos de Naciones Unidas, y esto es lamentable, están en una situación de una crisis económica tenaz. Inclusive nos pasó recientemente con la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Legatum y una serie de otras organizaciones que hemos estado trabajando para reportar a Naciones Unidas de este año. Nos pasó que el Comité de Derechos del Niño y de la Niña canceló la precesión que justamente estaba dedicada para que niños, niñas y adolescentes del Ecuador puedan compartir con el comité su sentir y su situación de vulnerabilidad. La verdad es que fue penoso porque de lo que generalmente son reuniones extensas, logramos, por insistencia de sociedad civil, que sea una reunión por lo menos corta donde se pueda hablar de este tema. La crisis financiera hace que Naciones Unidas también limite sus reuniones, no tenga traductores, no tenga suficiente personal para atender todos los temas, porque no solo trata Ecuador, sino todo el mundo. Y eso es una pena porque en verdad
sentimos que los estados que están llamados a ser los donantes de este sistema, que siempre ha sido bastante fuerte, a diferencia del interamericano, que no solo no tenía los recursos, sino que también teníamos países y estados que amenazaban a cada momento, incluyendo el mismo ecuatoriano, de salirse del sistema interamericano, pues pensábamos que el universal estaba para quedarse y en este caso también está tambaleando. Creo que debemos recobrar esas fuerzas de las que hablé hace un momento y ver cómo desde el terreno podemos también dar un soporte para que estos mecanismos sigan trabajando, sigan dando apoyo, porque sabemos que de alguna manera u otra los estados les interesa tener una buena reputación, ya sea por interés, ya sea por hipocresía, ya sea por una serie de cosas que en este momento no se me viene a la cabeza, o que no tengo yo la respuesta, sino solamente cada gobierno. Yo agradezco infinitamente que se tope este tema, porque la verdad es necesario que las organizaciones en el Ecuador nos apropiemos del sistema universal de derechos humanos, nos apropiemos del sistema interamericano y hagamos oír nuestras voces en estos mecanismos. Gracias, Paquita. La violencia en contra de las mujeres es un problema de una sociedad patriarcal y machista que tolera y perpetúa este flagelo. Si no se incide en cambiar o disminuir las violencias simbólicas y los patrones socioculturales que las sostienen, difícilmente podremos disminuir o peor, erradicar la violencia en contra de la mujer. Hemos escuchado a nuestras expertas, mujeres brillantes, orgullosamente ecuatorianas, y podemos decir que aparte de la normativa nacional que tenemos con la ley de violencias, los instrumentos internacionales y regionales también nos apoyan en esta lucha. Todo está dicho. La exigibilidad es nuestra, compañeras. Gracias por estar con nosotros en una nueva conexión feminista de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Nos vemos en una próxima ocasión.